Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Les habla el profesor César. Voy a desarrollar en este video las situaciones complementarias y también las situaciones que se han propuesto del cuaderno de trabajo del primer grado de secundaria, de la actividad 1 propuesta por nosotros de la experiencia número 3. Entonces, actividad 1 de la experiencia número 3, primer grado de secundaria, ya no vamos a desarrollar o explicar la situación significativa que está ahí por la cuestión del tiempo, así que vamos de frente a lo que son las actividades complementarias. Bien, estamos aquí con las situaciones complementarias. El problema número 1 dice: el profesor Alberto saca a los alumnos Raúl, Javier, César y Julio para que escriban a la pizarra un número menor que 2/100 milésimos. Bueno, el propósito de esta situación es de que el alumno sepa tanto escribir números decimales, así como también leer los números decimales. Siempre hay que enseñarles escribir de una lectura dada, o en todo caso escribir el número tal y conforme se representa y que ellos lo lean, no viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos dicen que el profesor saca a los alumnos Raúl, Javier y César y Julio para que escriban en la pizarra un número menor que 2/100 milésimos. Entonces Raúl escribió este número, que de aquí vamos a ver cómo se lee. Javier escribió este segundo número. César y Julio también escribió su respectivo número. ¿Quién o quiénes escribieron lo pedido? Alternativa A, B, C, D, E. Interesante este ejercicio, ya que mucho nos descuidamos en la lectura y escritura de lo que son los números decimales. Por ejemplo, una forma errónea de leer, por ejemplo, el decimal que escribió Raúl, una forma errónea incluso de nosotros los profesores de matemática es leer 0,004545. Esa es la lectura errónea de leer un decimal, ya que, por ejemplo, Raúl escribió el número décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos. Este número se lee 45 10 milésimos porque el último orden del decimal, que es 5, llega hasta la posición del 10 milésimos. Entonces, la lectura correcta del decimal que escribió Raúl es 45 10 milésimos. Entonces cada decimal tiene su lectura, entonces es bueno enseñarles a leer y enseñarles a escribir. Muy bien, entonces me están diciendo, el profesor quiere que los alumnos escriban en la pizarra un número menor que 2/100 milésimos. Entonces 2/100 milésimos se escribe de esta manera, porque su última posición llega décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos y 100 milésimos. Incluso le podemos poner 0 de repente a la derecha. Los ceros a la derecha de un decimal son inútiles de repente para homogeneizar con todos los números que ha escrito Raúl, Javier, César y Julio, que sería una forma más correcta para luego ordenarlos de menor a mayor o viceversa, ¿no? Por ejemplo, el decimal que escribió Julio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimales, pero este nada más tiene 5 decimales. Entonces podemos colocar 0 a la derecha, ya que ese 0 sería inútil, ¿no? Por ejemplo, acá ya lo he hecho, para que todos tengan 5 decimales. Entonces, lo que escribieron los alumnos, por ejemplo, Raúl es este número. Le he completado 2 ceros ahí a la derecha para que tenga 6 decimales. Javier, por ejemplo, escribió ese número, también le he completado con un 0 a la derecha. César no le voy a completar porque ya tiene 6 decimales. Y Julio tendría esta representación. Tampoco le voy a completar con ceros a la derecha, de tal manera de que todos tengan 6 decimales. Al hacer la comparación con este número, que es justamente 2/100 milésimos, que es equivalente a este número, lo único que he modificado, he cambiado 0. Entonces, la pregunta sería: y aquí, cuando los números son homogenizados, es decir, tienen la misma cantidad de decimales, nosotros ya podemos, digamos, fijarnos, observar el número que es menor o mayor a un grupo de números decimales que tienen la misma cantidad de decimales. Entonces, como el profesor Alberto dijo de que escriban en la pizarra un número menor que 2/100 milésimos. De estos números que están señalados, ¿quién es menor que este número? ¿No? Que este número, lógico que termina en 20. Entonces el primero no va a ser pues en la vida, porque termina en 4500. Lo que escribió Javier termina en 1250. Lo que escribió César termina en 15. Este es 15, ¿no? Acá, en cambio acá termina en 20. Este es menor, lo que escribió César.
Y lo que escribió Julio también. Entonces, ¿quiénes cumplieron con los pedidos? César y Julio. En realidad, estos dos números se leen, a ver, décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, 8 millonésimos, y César escribió 15 millonésimos, que sería la lectura correcta, ¿no? Entonces, ¿quién cumplió con los pedidos? César y Julio. Alternativa B. Vamos a ver al otro ejercicio. No descuidar la lectura de decimales desde el primer y segundo grado de secundaria, reforzar bastante esto. Esto tiene que ver con lo que es el decimal de una fracción. Cuando se enseña este tema, y para que el alumno se vaya con una buena, con una buena interpretación de los decimales racionales, con las conversiones y todo eso, el alumno no solamente hay que enseñarle a sacar el decimal de una fracción, sino también el regreso, es decir, se da el decimal y ahora conviértanlo a fracción, ¿no? En este caso se trata de hallar el decimal de 7/12. Para hallar el decimal hay que explicarle al alumno que hay que dividir el numerador entre el denominador. Van a existir 3 clases de decimales, nada más: el exacto, el inexacto periódico puro y el inexacto periódico mixto. Bueno, esto ya no lo voy a explicar, ya queda en el arte de los docentes cómo es que explican esta división. He puesto 0 al inicio porque no se podía dividir y aparece la coma decimal, y nos vamos a dar cuenta de que va a ser un decimal inexacto periódico mixto, ya que el 3 va a ser el periodo, y ya me doy cuenta que se repite en forma infinita, por eso he puesto puntos suspensivos, y hay que recordar de que estos decimales tienen una parte no periódica, en este caso sería 58, y la parte periódica que sería 3, ¿no? Entonces, en realidad su representación quedaría así. Recuerden de que en el periodo, en la parte periódica se pone una curvita encima, y bueno, ese sería 0,583 periódico. Eso está en la alternativa B, creo, ¿no? Claro que sí, ¿no? Muy bien. Bueno, problema número 3, hay la fracción irreductible del decimal. Dar como respuesta la suma de los términos de dicha fracción. Acá es el proceso contrario. Se tiene el decimal y ahora convertirlo a fracción. Entonces, cuando el alumno está en primer y segundo grado, reforzar bastante esto, porque el alumno llega a quinto o cuarto grado de secundaria y no sabe convertir un decimal a una fracción. Ya, entonces, aprovechar siempre los primeros grados en la cual los alumnos pues están en los primeros grados para recibir justamente estos aprendizajes, y en los demás grados superiores ya no tengan estas dificultades. Estamos frente a un decimal exacto. Enseñarles los 3 casos de los decimales exactos, inexacto periódico puro, inexacto periódico mixto. Bueno, en este caso, para un decimal exacto, lo que yo les digo a los alumnos es colocar como numerador el número tal y conforme se ve sin la coma decimal. ¿Por qué? Porque no necesariamente el decimal puede empezar en 0, o sea, tiene 0 enteros. Acá es 0,324. Pueden darle, por ejemplo, algo que no empieza con 0 enteros, por ejemplo, 2,25, ¿no? Eso también, ¿no? Eso también yo a veces observo en algunas clases modelos que dan a veces los colegas cuando enseñan este tema con 0, 0, 0, como si los decimales solamente fueran esos, ¿no? Hay decimales que son más de 0, ¿no? Que llegan a 1 y son más de 1. Por ejemplo, 1,25, 6,45, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ponerles esos ejemplos para enseñar un caso genérico, ¿no? Para enseñar, digamos, el caso, la propiedad genérica. Lo que les digo es, retiran la coma decimal. ¿Qué número ven? 324 se pone en el numerador. Ahora, en el denominador se coloca siempre el 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Como tiene 3 cifras decimales, 3. Profesor, ¿qué pasa si hubiera sido 1,25? Si retira la coma decimal, en el numerador quedaría 125. Y en el numerador quedaría el 1 con 2 ceros, porque solamente 2,25 tiene 2 decimales. Entonces, esa sería la propiedad general. Y el resto ya es una cuestión de reducir fracciones, explicarles que esta fracción es una fracción reductible a la hora de simplificar. No es una cuestión de sacar mitad, tercia, quinta. No. Se saca el máximo común divisor, se cancela el máximo común divisor, que en este caso creo que ha sido 4, el máximo común divisor de ambos números. Entonces se cancela y nos queda 81,250. Nos dicen de que de como respuesta la suma de los términos de la fracción, en este caso sería 81 más 250, sería 331.
la respuesta. Bastante pan que rebanar en un solo ejercicio, bastantes cosas que hablar en lo que es números racionales. Problema número 4. El profesor de matemática de Danielito lo saca a la pizarra para que relacione con una flecha los desarrollos decimales de las fracciones dadas. Entonces lo que tiene que hacer es llevar una flecha correspondiente a un 20avo, cuál es su decimal, y a un cuarto también cuál es su decimal correspondiente. Entonces Danielito debe llevar las flechas A y B respectivamente a los números. Entonces ¿a qué número lo lleva? ¿Cuál es su decimal correspondiente? Entonces es cuestión de sacar el decimal de un 20avo y de un cuarto. Bueno, podemos hacerlo con el ejercicio que ya había explicado anteriormente. El primero creo que ha sido como sacarle el decimal de una fracción dividiendo el numerador entre el denominador. Eso de hacerlo como división sin acudir a la calculadora, eso les va a reforzar mucho las operaciones a los alumnos. Recuerden que como más de 2 años estuvieron en un contexto de pandemia y los muchachos muchos se han automatizado con la calculadora. Ahí dejo la respuesta. Un 20avo, su decimal es 0,05. Se dan cuenta cómo leo mal los decimales. En realidad este decimal se lee 5 centésimos. Y el desarrollo de un cuarto es 25 centésimos. ¿Verdad? Entonces correspondería la A al número 3 y la B al número 4. 3 y 4, alternativa D de dedo. Problema 6, interesante, un poquito avanzadito también. Calcule F sobre 111 sabiendo que F es igual a unos, bueno, esta es una suma de una operación, digamos, combinada, porque acá se está dividiendo 1 entre un décimo, 1 entre un centésimo y 1 entre un milésimo. Todo eso multiplicado por 0,3. Bueno, lo podemos hacer de varias formas. Por ejemplo, no lo sé, de repente convirtiendo a decimal justamente los denominadores de estas fracciones, que sería acá un décimo, acá un centésimo y acá un milésimo, ¿no? Entonces ahí estaría. O en todo caso en forma directa, ¿no? Claro, por ejemplo, 0,1 es un décimo, pero como está 1 entre un décimo, esa es la inversa. O en todo caso aplicar producto extremo sobre producto de medios. Como sea el caso, te va a salir 10. 1 entre 0,1 es 10. Bueno, ya más o menos se intuirá de que 1 entre 0,01, o sea, 1 entre un centésimo es 100. 1 entre un milésimo es 1000. Claro, 1 entre un milésimo, su inversa, bueno, es 1000. Bueno, en todo caso el paréntesis, profesor, quedaría 10 más 100 más 1000. Claro que sí, eso sería 1110 en el paréntesis. Y este número también sería conveniente de repente convertirlo a fracción, aunque lo puedes trabajar ahí también con decimal. Yo lo he convertido a fracción, que sería 3 décimos. Este número es fácil convertirlo a fracción, 0,3 es 3 décimos. Así de que cancelamos, por ejemplo, un 0 con otro 0, un 0 de arriba con un 0 del denominador, me queda 111 por 3. Pero profesor, ojo, le piden calcular F entre 111. O sea, a todo esto que es F, lo divido entre 111 y me va a quedar exactamente 3. Pues no ves que F es 111 por 3, ¿para qué voy a multiplicar? No, me va a salir 333, no me sirve multiplicar. Total, me piden entre 111, así que el 111 se cancela y va a quedar 3. Muy bien, ese ejercicio anterior como para una preparación de ONEM hasta en la segunda etapa, UGEL. Bueno, y las páginas del libro que se ha escogido acá, la página 53, tiene que ver con racionales. Un grupo de obreros ha pintado los 3/5 de un mural y el otro grupo la mitad de lo que falta. ¿Qué fracción del total del mural falta por pintar? Lo podemos hacer de varias formas, por un gráfico, por operaciones. Ahí están las posibles alternativas. Yo lo voy a graficar. Supongamos de que el primer grupo me han dicho de que ha pintado 3/5 del mural. Vamos a suponer que esa línea azul representa los 3/5. Entonces, el todo es la unidad. Para completar el todo me faltarían 2/5, porque el todo haría 5/5. Recuerda que la unidad es cuando la fracción, su numerador es igual que el denominador. Entonces, profesor, si han pintado 3/5, faltan 2/5. Lo rojo es lo que falta. Muy bien, y luego dice, y el otro grupo la mitad de lo que falta. Ahora, tendríamos que sacar la mitad de la parte roja, pero profesor, la mitad de la parte roja sería 1/5, porque la parte roja es 2/5. ¿Cuánto es la mitad de 2/5? Pues 1/5.
¿no? La mitad de 2/5 es 1/5. Entonces el otro grupo pinta esta parte verde que es la mitad de 2/5, prácticamente pintaron 1/5. Entonces faltaría el otro 1/5, pues porque 1/5 más 1/5 es 2/5, ¿no? Entonces eso es lo que faltaría por pintar y justamente es lo que me preguntan, ¿qué fracción del total del mural falta por pintar? El total es toda la línea, ¿no? Entonces falta por pintar 1/5, ¿no? Muy bien, otra forma de resolverlo con operaciones, con fracciones. Asumimos que el pintado de todo el mural sea 1, entonces restamos 1 menos lo que están pintando. Profesor, 1, como ya pintaron 3/5, falta 2/5, que sería la mitad de 2/5. Entonces todo lo que faltaría pintar es 1 menos 3/5 que pintó el primer grupo y el segundo grupo la mitad de lo que faltó, que era 2/5. Bueno, si resolvemos esa operación combinada, habría que primero multiplicar aquí. Aquí la multiplicación de 1/2 por 2/5 es 1/5. Así que 1 menos 3/5 menos 1/5 podemos convertir la unidad como 5/5. Y también me saldría 1/5 en total. Bueno, ese es de la página 50. Por ahí me están preguntando bastante, me han preguntado sobre los textos, prácticamente las fichas que han venido engrampadas de la carátula amarilla, pero me dicen el nuevo texto, no hay nada de nuevo porque son las mismas fichas que han sacado de Resolvamos Problemas. Y es más, en esta carátula azul habían 16 fichas, habrán dado 8. ¿Qué de nuevo hay? Nuevo es cuando ponen nuevas situaciones significativas, todas son las mismas, han cambiado de carátula nomás, ¿por qué lo habrán hecho? Bueno. Problema 12, tiene un listón de madera de 3/10 de metros. ¿Cuántos metros más de madera debo adquirir para completar 17/20? Entonces, como también lo puedo hacer como un gráfico, siempre los gráficos ayudan bastante. Es un método también que yo enseño. Graficando, esto es lo que se ha comprado. Pero debo de completar 17/20, porque he comprado 3 décimos. Yo debo de completar 17/20. Entonces, todo eso es lo que debo completar. Lógicamente que 17/20 es más grande que 3 décimos. Entonces, lo que tengo que completar es toda esa total de madera marrón que es 17/20. Entonces, profesor dice, ¿cuántos metros más de madera debo adquirir? Entonces, profesor, debería usted de restar 17/20 menos 3 décimos, porque eso sería lo que falta por adquirir. No, yo apenas he comprado 3 décimos de metros, pero necesito completar 17/20. Entonces, lo que falta es lo que tengo que completar o el total menos lo que ya compré, que es 3 décimos. Entonces, hacemos una resta. Podemos acá inmediatamente homogenizar a 3 décimos, lo puedo cambiar como 6/20, ya sabrían por qué, para hacer homogéneas ambas fracciones. Y de tal manera que ya es más fácil restar fracciones homogéneas. Me saldría 11/20 lo que faltaría comprar. Muy bien, creo que eso es todo. Claro que sí, esperen las demás situaciones complementarias de los demás grados. Así vamos a resolver a partir en adelante. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.